La legislatura provincial aprobó recientemente la Ley 6.558, Registro Único de Casos de Violencia de Género, autoría del senador Diógenes González, que nos está acompañando para darnos más detalles acerca de este registro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Constanza, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo surge y cuál es el objetivo de esta ley, de este proyecto que ya se aprobó? Afortunadamente, ¿no? Es ley, ¿no? Bueno, esto surge de la experiencia que he tenido en el Ministerio de Desarrollo Social muchos años, donde he trabajado con áreas técnicas, tanto de desarrollo social como de otras áreas del gobierno, y advertida que existe un gran esfuerzo de la sociedad en su conjunto para trabajar con varios de los temas de género, y específicamente con este tema de la violencia. Trabajan las universidades, las organizaciones sociales, los municipios. A nivel nacional existe el Consejo Nacional de la Mujer y varios ministerios también del Ejecutivo Provincial. Pero se advertía que había cierta dispersión en cuanto a las bases de datos, ¿no? Entonces, justamente por esto, viendo experiencias de otros países, de otras provincias, cómo lo han implementado, y teniendo en cuenta que hoy la tecnología, digamos, atraviesa los cambios de las políticas públicas, diseñamos esta herramienta justamente de políticas públicas, que es una ley que introduce la obligatoriedad del uso de una plataforma digital que obliga, en principio, a los 3 poderes del Estado de la provincia a emitir un informe trimestral, poniendo todas las de información en un solo lugar, digamos, ¿no? Es decir, el Ejecutivo después tendrá que establecer cuál es el organismo de aplicación y acumular toda la información, ¿no? que genera tanto la justicia como el Ejecutivo, las áreas policiales, todas las áreas de consulta de las distintas áreas, en principio 3 ministerios que trabajan, que son Justicia, Desarrollo Social y Seguridad. Claro. Y esto, digamos, ¿qué utilidad tiene tener toda esta información unificada y procesada? Es una gran herramienta, en primer lugar, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Porque el registro a su vez puede firmar convenios con las universidades, con organizaciones sociales y con los municipios, con lo cual estaría todo el arco institucional incluido dentro de este paquete informativo, ¿no es cierto? Esto tiene la obligación de emitir un informe semestral, es decir, que nosotros cada 6 meses vamos a tener una foto de cómo está la situación de la violencia en la provincia. Va a tardar un par de años seguramente hasta construir toda esa información, pero el primer elemento para tener una política pública profunda, digamos, es tener un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Así que este es el primer aspecto. Y otro aspecto está vinculado con la protección puntual de las víctimas, porque hoy en día existe un protocolo de interacción entre los jueces de familia o jueces de instrucción o de menores para detectar casos, en los casos que hubiera repetición, ¿no? Porque uno de los casos que sabemos por la experiencia, porque lo que vemos en los medios, es que en una familia donde ocurren hechos se produce una cadena de hechos y que lamentablemente a veces termina en un femicidio, ¿no es cierto? Entonces, esto va a permitir que cuando un juez tome una causa pueda, simplemente ingresando con su clave y su password al sistema, acceder a toda la información profunda, porque esta información, digamos, la información puntual, solamente puede acceder la víctima, su abogado o el juez competente. No es una información que queda abierta para todo el mundo, porque es información sensible, ¿no? Que tiene que ver con muchas veces casos que están judicializados. Pero va a permitir que los jueces tomen medidas protectivas en tiempo oportuno, como pueden ser las perimetrales, exclusión del hogar o hasta la misma prisión preventiva, si es que se advierte una situación de peligro por parte de un victimario, ¿no es cierto? Así claro, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, ¿no? Están algunas causas judicializadas, pero finalmente no se hacen efectivas estas medidas que toman los jueces también. Así, a veces se advierte que ocurre un hecho lamentable como un femicidio y se advierte la cadena de denuncias que se hicieron anteriormente. Como decía, existe un protocolo intrajudicial, pero esto va a permitir, por ejemplo, que si la persona fue y consultó en un municipio o tuvo una entrevista con un área técnica o una organización social, todo eso queda dentro del sistema y el juez tiene más información para poder tener realmente cabalmente toda la información de lo que ocurre al interior de una familia. Así que pensamos que hay un cambio cultural, ¿no es cierto?, que es muy positivo, porque hoy es políticamente incorrecto
este tipo de cosas, este tipo de violencia. Yo comparo con mi época cuando yo era estudiante en los 80 y que dábamos consulta gratuita en la Facultad de Derecho, era muy difícil que una mujer hable y era más difícil que a su vez encuentre dónde canalizar estos temas. Es decir, naturalmente se decía es un problema de familia, ya se van a arreglar y demás, ¿no es cierto? Hoy en día eso cambió y culturalmente la sociedad rechaza ese tipo de cosas, pero bueno, hay que construir políticas públicas modernas, eficaces y protectivas, ¿no es cierto? Así claro, que esto es lo que hace falta. ¿Qué otras cosas, a partir de tu experiencia, primero en el Ministerio de Desarrollo Social y luego desde el Legislativo, advertís que deben ser ajustadas? Creo que hay mucho que trabajar y sobre todo lo que tenemos que hacer los funcionarios es escuchar a las personas que están en la trinchera, que atienden a todos los días a las mujeres que a veces tienen que huir de su casa con sus niños y ellas mismas ponerse en una situación gravísima porque, bueno, quieren evitar violencia sobre sí o sobre sus hijos, ¿no? A mí me ha tocado una vez un 24 de diciembre a las 3 de la tarde recibir una mujer que venía de otra provincia encima, que su pareja le había prometido que le iba a esperar acá y no estaba y estaba desamparada, víctima de violencia y en un desamparo total, ¿no? Eso digo que es uno de los casos que me tocó atender a mí, pero creo que en general la estructura del Estado debe escuchar más a quienes son actores, los que están recibiendo los casos y ir construyendo nuevas herramientas, ¿no? Creo que hay mucho para hacer. El gobierno de la provincia tiene un centro de contención que funciona muy bien en la órbita del Ministerio de Seguridad. El Consejo de la Mujer tiene un equipo técnico de contención realmente muy bueno, hay un equipo de psicólogos trabajando en esto. Y después están todas las áreas de autoempleo, ¿no es cierto? Que también uno de los temas que aparece muy solapado es la violencia económica, ¿no es cierto? Que está descrito en la ley, pero bueno, eso tenemos que ver qué ocurre en el caso concreto, ¿no? Es la mujer que tiene, por ejemplo, poca calificación para conseguir un trabajo bueno, y tiene muchos hijos, está en una situación precaria y depende de un hombre abusador porque no puede irse de esa situación porque depende para alimentar a sus hijos, ¿no? Claro, es el círculo de la violencia del cual cuesta mucho salir. Ese padecimiento es inconcebible en un país democrático, eso no puede ocurrir en un país democrático, así que tenemos que avanzar y mucho en ese tipo de cosas, en primer lugar, alentando que las mujeres denuncien, ¿no? Que haya más mujeres que rompan ese círculo vicioso, denuncien y que salgan de esa situación tremenda en la que muchas veces están, ¿no es cierto? Pero creo que hay mucho para trabajar y en el campo de la violencia económica hay que trabajar por la independencia, justamente construyendo alternativas para que las mujeres que están solas y que han pasado por esta situación puedan rearmar su vida y tener un horizonte y levantar su autoestima, que uno de los primeros temas los primeros efectos que ocurre con esto es que la mujer cae en una baja autoestima y su familia se ve ensombrecida también, ¿no? Porque realmente esos niños a veces no encuentran destino, ¿no es cierto? Así que hay mucho para trabajar. Bueno, entonces no es el primer paso, ya se han dado otros pasos con relación a la violencia de género, pero este registro viene a agregar una herramienta más. Seguro, creo que sí, y parece que en otros lugares donde hay experiencia con los victimarios, donde se puede trabajar también sobre conductas reiterativas, ¿no es cierto? Con auxilio de la justicia, por supuesto, pero trabajar profundamente para no solamente que haya una pena de prisión que cuando corresponda, sino trabajar en profundidad para que no haya conductas reiterativas, que un hombre va a una familia, después va a otra y reitera ese tipo de conductas. Hay que trabajar también sobre estos temas profundos que, bueno, son un dolor subyacente y profundo de la sociedad, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias, Constanza. Continuamos en Escenarios.